Continuamos en esta transmisión especial llevándole la última información que se ha dado respecto a la llegada de este huracán Patricia y bueno, pues por supuesto muchas de sus participaciones, tenemos muchas llamadas, muchas dudas. También queremos recordarle la importancia de lo que han estado señalando las autoridades. Trate usted de conservar la calma, tenemos el teléfono de emergencia si usted necesita saber la ubicación de algún albergue. Nosotros tenemos aquí una lista de algunos albergues en el municipio de Puerto Vallarta. Si usted se encuentra en alguna otra localidad, puede usted llamar desde cualquier número fijo a el teléfono 066 si necesita alguna información específica. Josefina, lo estábamos platicando hace un momento y lo decía bien el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, la necesidad de que las personas conserven la calma. Así es, eso es fundamental, conservar la calma. Gerardo Ramírez, mi biólogo, me da mucho gusto saludarte, dice que está al pendiente de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara desde la 1 de la tarde, así que excelente decisión, qué buen gusto tienes, biólogo. Y además agrega, Josefina, deberían de enlazar vía telefónica a alguien del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que hunde más sobre este fenómeno. ¿Y qué crees, biólogo? Pues misión cumplida. Saludamos con mucho gusto aquí en este foro al doctor Hermes Ulises Ramírez, precisamente investigador de este Instituto de Astronomía y Meteorología, con el que vamos a estar conversando a lo largo de esta transmisión, así como de manera pausada. Si tiene usted alguna duda, alguna pregunta que realizarle, tendremos otras entrevistas, más comentarios de usted y regresaríamos con el meteorólogo para despejar todas sus dudas y sus comentarios. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas y lluviosas tardes. Y lluviosas tardes. ¿Qué le puede decir a nuestra audiencia en estos momentos, doctor, en torno a este fenómeno? Sobre todo hay como una especie de confusión que se generó hace unas 2 horas, calculo yo, en donde algunos medios de comunicación anunciaban que en zona metropolitana de Guadalajara se estaría con una presencia, así lo decían, categoría 3 de este huracán en zona metropolitana. Yo les decía que ustedes habían anunciado que solo serían lluvias intensas, pero ¿qué le dice a la audiencia? Correcto, sí, lo que pasa es que creo que a veces se malinterpreta la información. Yo creo que es muy aventurado hablar en este momento de con qué categoría llegaría a la zona metropolitana. Lo único que sabemos con certeza es de que está en categoría 5, que es muy probable que entre con esa categoría a las costas de Jalisco. Quizás pueda ascender un poquito después de que atraviese la barrera de la Sierra Madre. Pero en la zona metropolitana todavía es muy aventurado hablar de ese tipo de cuestiones. Lo único que sí podemos decir hasta el momento es que sí se van a presentar lluvias intensas, mucha precipitación, en algunas ocasiones rachas de viento un poco fuerte, pero básicamente el peligro al que más está expuesto la zona metropolitana es a la inundación, porque sabemos que la infraestructura que tenemos no está adecuada a una precipitación constante o permanente y durante mucho tiempo, y que puede acarrear problemas que ya sabemos que ocurren en la zona metropolitana, aun cuando no sea un huracán. Cuando hay lluvias intensas sabemos que la ciudad se inunda y obviamente eso es a lo que estaríamos expuestos. Obviamente la caída de árboles como consecuencia, que no necesariamente es por el viento. Sabemos que muchos árboles caen porque se reblandece el suelo, tiene mucho peso, caen y eso provocaría también problemas y trastornos a la sociedad, ¿no? Doctor Hermes, director del Instituto de Astronomía y Meteorología, precisamente hacemos esta pregunta porque, y lo mencionábamos hace un momento, las malas informaciones empiezan a circular a través de las redes sociales, la ciudadanía a veces empieza a entrar en pánico y entonces es cuando se dan este tipo de rumores que efectivamente, bueno, y por desgracia, a veces son publicados en los medios de comunicación, sobre todo los que son de manera electrónica. La información viaja de manera fugaz y se empieza a generar esta histeria colectiva. ¿Quiere decir que entonces en este momento no hay de otra más que esperar a que toque tierra para ver si habrá una afectación mayor para zona metropolitana? Bueno, además de esperar hay que estar preparados. Yo creo que aquí lo más importante es la prevención. La prevención es básicamente no exponernos a lugares donde sabemos que puede haber problemas. Ya sabemos las zonas en las cuales ocurren las inundaciones en esta ciudad. Entonces evitar andar por esas zonas para que no se presenten problemas como yo lo he sabido en otras ocasiones. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas son llevadas precisamente por altas corrientes que bajan de los cerros hacia las cuencas, hacia los valles? Y obviamente no hay necesidad de ese tipo de cuestiones, ¿no?
Yo creo que si la gente no tiene necesidad de salir y exponerse, mejor que se quede en su casa tranquilo. Eh, por ejemplo, hay instituciones que ya han parado sus actividades, entonces no hay necesidad de estar en la calle, esperar a ver cuáles son las condiciones, cómo va a ir evolucionando dentro de las próximas 1 a 2 horas el fenómeno, y entonces ya poder decir con un poquito de mayor certeza cuáles serían las consecuencias en zona metropolitana. Pareciera, doctor, que de este fenómeno, de este tema, pudiera haber una gran oportunidad familiar cuando dice quedarse en casa. Ahora que hay tantos aparatos y dispositivos, bueno, pues qué gran oportunidad de platicar, doctor, ¿no? En familia, saber qué es lo que hacen los integrantes de cada una de estas familias. Así que aproveche esta recomendación que hace el doctor de quedarse en su domicilio si no tiene algo urgente que realizar. Doctor, en torno a este tema de este fenómeno, este huracán, ¿es realmente uno de los más peligrosos que ha habido? ¿No estamos exagerando como medios o como autoridades? No, yo creo que en ese sentido sí tenemos que ser muy puntuales. Sí, es uno de los huracanes más intensos en los cuales nos ha tocado presenciar en esta región del mundo. Por ahí salieron una gran cantidad de informaciones, no sé si las escucharon. Se manifestó el Servicio Meteorológico Nacional, que es el más poderoso de la historia. El mismo Centro Nacional de Huracanes de Miami, en Estados Unidos, dice que es uno de los más intensos que ha habido en esta región del Pacífico del continente americano, pero bueno, eso todavía habría que ir hacia la historia, ir revisando toda esa información para confirmarlo, pero de que tiene una magnitud bastante importante, tanto en intensidad como en dimensiones. Obviamente teníamos muchos años que no se veía un evento de este tipo. Bueno, vamos a continuar con usted, doctor, aquí platicando con nosotros a lo largo de esta transmisión especial. Tanto, bueno, dando información respecto a este fenómeno, como a, bueno, las consecuencias o las situaciones que se vayan presentando. Doctor, vamos a ir, tenemos en la línea telefónica a el doctor Antonio Gómez Reina, también investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Doctor, pues con el gusto de saludarle y bueno, pues ya de cara a que impacte precisamente el territorio de Jalisco, este huracán Patricia. Sí, así es, según tenemos información, está pues este ciclón Patricia pues ha impactado ya lo que viene siendo el continente y como bien lo señala el doctor Hermes Ulises en relación al Centro de Huracanes de Miami, pues es uno de los fenómenos más importantes que ha existido en los últimos años. Bien. Bueno. No, adelante, lo escuchamos, doctor, adelante. Sí, entonces las características principales que hay que analizar es que estos ciclones, pues sabemos que se generan por depresiones tropicales, o sea, por lo que viene siendo un sistema de convección, de calentamiento sobre la superficie de los océanos. Y pues claro que esos fenómenos tienen su importancia en cantidad de energía disipada, y uno de los puntos importantes de estas características de estos ciclones, pues sí, hay que empezar a analizar y hay que empezar a comprobar cuál fue realmente la categoría de este huracán. Desde el centro de Miami dice que categoría 5 en la escala, que es el máximo permisible, y o sea, que se puede medir. Pero también podemos señalar que hay que estar analizando el por qué se están presentando este tipo de fenómenos en estos tiempos, ¿verdad? Porque como lo habíamos señalado por ahí en alguna participación ahí en este canal de televisión, pues habíamos dicho que muchas variaciones se habían presentado a nivel mundial, algunos fenómenos que no se habían considerado anteriormente, como encontrar ciclones en latitudes muy boreales, o algunos tornados, o algunos otros elementos, y todo esto hacía pensar sobre lo que era el calentamiento global, que esto empezaba a generar una serie de elementos que no se tenían anteriormente bien clasificados o diseñados. Y si hablamos también de los fenómenos, como viene siendo el fenómeno del Niño, que es un calentamiento también sobre las aguas del Pacífico, que también pueden incrementar este tipo de actividad. Entonces, pues, en sí es un
un fenómeno que no hay que tener el temor en la ciudad de Guadalajara, o sea, no hay que ser alarmistas, obvio que si va a haber lluvias hay que cuidar de lo que es el manejar, lo que vienen siendo inundaciones en la ciudad, etcétera, pero pues ahí tenemos a la Sierra Madre Occidental que nos sirve como un sistema de freno, y la rugosidad de la tierra, o sea, del continente, pues sí, y la temperatura de la misma, pues evita de que estos ciclones sigan avanzando. Entonces, bajo este concepto, pues yo creo que más que perjuicios puede generar beneficios en muchas regiones, principalmente en el norte del estado de Jalisco y algunos otros estados como Zacatecas, Durango, y en los cuales han tenido problemas por precipitaciones. Y ya esperaremos cuál va a ser el fenómeno que se presente cuando esta humedad que está generando este ciclón pues choque con el frente número 8, el frente frío que viene del norte, en donde creo que las precipitaciones van a ser importantes. Doctor, sin lugar a dudas, esta, como usted lo señala, bueno, puede ser una buena oportunidad para muchas regiones. Sin embargo, también la llegada de un fenómeno como este es una oportunidad constante para estar, bueno, revisando y evaluando la capacidad que tenemos, por ejemplo, para poder soportar este tipo de fenómenos. Desde su experiencia, Jalisco, ¿cómo está en cuanto a la posibilidad de resistir este tipo de fenómenos en cuanto a infraestructura, en cuanto al manejo de los protocolos, todo lo que se necesita para poder hacer frente a un huracán como este, máxime uno como este que se presume como uno de los más o quizá el más intenso que se ha dado, bueno, a lo largo de bastantes años? Sí, mira, es que hay unas cosas que debemos de considerar. Que se supone que los protocolos pues, oficiales pues vienen siendo protección civil y demás, pero pues tengo información que el gobernador del estado andaba en una camioneta, en un vehículo, informando a través de un altavoz que se cuidaran y se resguardaran. O sea, pues esto es una cosa ilógica y de dar risa que un ejecutivo de un estado ande haciendo perifoneo en la zona costa donde está el evento. Se supone que esto ya tiene que haber un protocolo perfecto y organizado, en el cual a través de lo que es el conocimiento científico, los apoyos de las universidades, de las redes de monitoreo internacionales, etcétera, pues se prevea todos los elementos que se pueden presentar bajo este concepto. Y también definir perfectamente cuáles son las condiciones. Hay que recordar que ya hace algunos años también un secretario general de gobierno comentó en los medios, hizo un alarde de que iba a haber un gran diluvio en la ciudad de Guadalajara y que casi se iba a acabar. Y el día que llegaron los 15 días que había hecho el pronóstico, pues resulta de que fue una pequeña, ligera tormenta la que hubo en Guadalajara, y esto pues generó una serie de elementos en donde se nota que el Estado pues debe de apoyarse más en el conocimiento científico y en las modelaciones que puedan existir tanto a nivel local, nacional o internacionalmente, ¿verdad? Sí falta una vinculación más precisa. Doctor Antonio Gómez Reina, le saluda Josefina Real. Josefina, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. A pesar de todo esto que está señalando, los protocolos y pues información más científica, por los reportes que nos llegaron aquí a la redacción de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, a pesar de todo, mucha gente no atendió al mensaje de las autoridades municipales, estatales y federales, doctor. No, claro, es que pasa lo siguiente, es como aquel cuento de que ahí viene el lobo y nunca llegó el lobo, y el día que llegó pues hubo problemas. Entonces aquí yo creo que sí debe de haber un sistema más preciso. Algunas personas comentaban de que el Katrina pues se acabó en Nueva Orleans y que ese era más fuerte, que se iba a acabar en Guadalajara. O sea, hay que tener muy en cuenta de que debe de ser muy seria la información y gente calificada, porque mientras que no existe una persona que tenga una calidad moral para poder señalar o decir tal o cual cosa, que lo van avalando a través de los años, la experiencia y que se ha comprobado lo que se dice, pues entonces pues llegamos a eso, porque de repente un secretario comenta una cosa, otra persona comenta otra cosa, y mucha información que nos llega a veces son refritos del Centro Internacional de Huracanes que está en Miami. Entonces,
si estamos atentos a esto y hay gente que lo sepa interpretar, lo maneje, como puede ser el caso del doctor Hermes Ulises del Instituto de Astronomía y Meteorología, pues llegamos a esto. Pero la gente, ¿cuántas veces no escuchamos que la misma Protección Civil decían el volcán y para afuera y para adentro y el semáforo y esto y aquello? Y cuando se presentan los eventos que son cíclicos cada 100 años, cuando ya se presenta en realidad, pues mucha gente ya no se quería salir, pues ya no, cada rato me sacan y cada rato me llevan. Ahora, ¿cuáles son realmente los centros de resguardo que se tienen? Pues a veces el Estado dice, pues una escuela, habilítala rápido. No, o sea, debe haber una infraestructura ya diseñada, organizada, y todo lo que se llama una cultura, como existe en otros países. En Japón tienen toda una cultura en los sismos, y en otras partes saben de los tsunamis, y suena la alarma y todos se van a las partes altas. Pero aquí en el estado, pues muchas veces sí a mí me tocó por ahí una vez que iba a haber por ahí también un ciclón, y yo estaba en la costa, y en la madrugada llegaron los de la Marina, oiga, pues vámonos, pero si se quiere ir o no se quiere ir, o sea, pues esa era una situación de que la persona iba a decidir si salía o no salía. O sea, si es un sistema de riesgo, pues vámonos. Ahora, andar recogiendo en un camión en la madrugada personas, pues también es una cosa ilógica. Entonces sí nos hace falta mucha cultura, y yo creo que debe haber más profesionales en las áreas de protección civil y en algunas otras áreas de este tipo de eventos, ¿verdad? Como pueden ser los sismos, como pueden ser los ciclones. O sea, cuando la naturaleza genera una cierta cantidad de energía que el humano pues tiene que entender, y los investigadores tenemos que tratar de entender a la naturaleza y manejar modelaciones donde tenga el menor factor de error. Doctor, entonces quiere decir que sí tenemos de qué preocuparnos, entonces, porque no hay esta suficiente capacidad, no hay este personal lo suficientemente capacitado para poder, digamos, resistir o manejar esta situación en nuestro territorio. Bueno, o sea, puede ser que existan personas capacitadas, entonces lo que hay que ver es el modelo. O sea, yo desconozco por completo cuántas son las personas y qué grados tienen y cómo funcionan o cómo trabajan. Debe haber una vinculación precisa y exacta con relación a cada una de las temáticas. Un ejemplo, si estamos hablando de un ciclón, entonces mi pregunta sería ¿dónde está el centro de protección civil contra ciclones? Y luego, ¿dónde estaría la oficina o el sistema de control de protección civil contra sismos? Y así agarrar todas las áreas de alto riesgo para poderlos manejar. Y en este caso, pues ya tendríamos más o menos una idea general de cómo debemos de protegernos en relación a un sistema precautorio, en relación a un evento de este tipo, ¿verdad? Es decir, entonces, doctor Antonio Gómez Reina, hace falta pues mayor inversión y precisamente, a ver, doctor, usted sigue aquí con nosotros, dijimos que íbamos a estar precisamente regresando. Entonces, me llama la atención poderosamente lo que están comentando. Uno, la falta de personal o quizá la falta de, tener un protocolo adecuado o la manera, pues, de poder darle manejo a esto, pero y tenemos a dos doctores, le digo a ustedes que nos ven en este momento, uno en la línea, uno en el estudio, ambos coinciden entonces con que hace falta cambiar esto, que tiene que revisarse a fondo por parte del gobierno del estado. Sí, yo creo que desafortunadamente tenemos muy poca cultura acerca de esto. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que empezar a crearle y empezar a romper esos paradigmas. Y un ejemplo muy sencillo es esto. Hay gente todavía que en este momento en Puerto Vallarta se niega a salir porque dice que en Vallarta nunca ha pasado nada. Y eso sucedió con Kena. No sé si recuerdan cuando llegó Kena. La gente decía, no, aquí nunca pasa nada. Aquí nunca pasan de largo, se van hacia otro lugar. Pero aquí en Vallarta no pasa nada. Y cuando sucedió, pues obviamente sí se asustaron. Ahora como que ya hay un poquito más de prevención, en Vallarta. Mucha gente al primero o segundo llamado accedió a dejar sus hogares, pero todavía hay alguna gente que por ejemplo, nosotros monitoreamos hace rato reportes, ya no en la zona de Vallarta, sino en la zona más abajo de hacia la costa sur, en el cual decían, no, pues es que aquí no se siente lluvia, está lloviendo ligeramente, no hay vientos, todo está en calma, no va a pasar nada, ¿no? Es que no podemos asegurar eso ni podernos confiar. Entonces tenemos que empezar a romper esos mitos y esos paradigmas y definitivamente tenemos que establecer mecanismos bien definidos o protocolos bien esquematizados de cómo actuar ante ciertos eventos.
No nada más en el caso de un huracán, en muchos otros eventos extremos que pueden ocurrir. Pero yo creo que sí habría que protocolizarlo y sobre todo que profesionales de las diferentes áreas en las cuales puede haber eventos extremos estén dentro de las esferas de gobierno para que puedan tomar decisiones junto con, como lo decía el doctor Gómez Reina, con las autoridades académicas en cada una de estas áreas. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos trabajar de manera aislada y hoy en día mucho menos, no podemos trabajar solos, tenemos que interactuar con diferentes expertos y tener diferentes puntos de vista o opiniones para actuar de manera más sensata. Además, doctores, como lo están señalando en el tema de protección civil, la pregunta sería, ¿en estos tipos de fenómenos es mejor exagerar con la información? Bueno, ahí hay que, perdón. Adelante, doctor Gómez Reina. Hay que siempre manejar un cierto nivel, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no se haga, que no se maneje, pero es que cuando se tienen los conocimientos mínimos de un tema o que cuando uno tiene una información global multidisciplinar, pues sabe perfectamente qué sucede. Le voy a poner un ejemplo. El día de hoy me enteré por ciertas circunstancias que mucha gente estaba yendo por sus niños, tanto al kinder como a la primaria y la secundaria, que porque sabían que iba a llegar un ciclón que iba a arrasar Guadalajara. Entonces eso pues están exagerando por falta de conocimiento. Está bien que la autoridad se comprometa y trate de hacer las cosas, pero bien lo dice el doctor Ernesto Ulises. Voy a poner el caso que él señala, Puerto Vallarta. Bueno, pues en Puerto Vallarta y toda la zona de la costa de Jalisco sabemos que es de una densidad 4 de sísmica, o sea, es altamente sísmica. Si es una zona altamente sísmica y en cierto momento las autoridades no respetan los usos de suelo ni lo que vienen siendo los riesgos de construcción y demás, pues tarde o temprano nos vamos a estar asustando. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver después de este evento? Pues que todas las zonas que son cuencas naturales o normales, en las cuales fueron invadidas ya sea para edificios públicos o para habitaciones o fraccionamientos, pues van a ser indemnizados porque va a llegar el momento en que pues la corriente se los llevó y inundó sus casas y demás. Entonces, bajo este concepto, creo que sí es necesario hacer un protocolo, o sea, revisar los protocolos y empezar a revisar exactamente qué es lo que está sucediendo. Porque muchas de las veces la autoridad federal, en este caso Conagua, nos está dando una información, pero esa información, pues no sabemos cuánto tiempo transcurrió desde que recibió la información de una dependencia internacional o de un convenio internacional. Muchas veces los centros universitarios, los investigadores, etcétera, tenemos ciertas condiciones con relación a lo que se llaman las modelaciones. Y estas modelaciones pues pueden tener ciertas condiciones de desarrollo de trabajo en cada una de las áreas, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que esté mal el protocolo de protección civil, pero sí se puede ser más perfectible, o sea, hay que llevarlo a otros niveles porque estamos trabajando con seres humanos, o sea, no se trata de hablar de que hubo destrucción de 3, 4 casas, o sea, una vida pues cuenta, entonces es mejor prever que lamentar, y en este caso pues yo creo que sí hace falta un poco más de información en algunas cosas que es importante definir. Si analizamos cuál es el perfil de la mayoría de las personas que están en protección civil, ya sea en federal o estatalmente o municipalmente, pues tenemos que poner a las personas que se asesoren a través de grupos académicos, de investigadores, o como decían anteriormente, las gentes que tienen experiencia a través de los años. Entonces sí creo que es conveniente hacer una revisión en el protocolo para tratar de evitar este tipo de situaciones que se pueden presentar en tal o cual momento, ¿verdad? Bueno, y si hablamos y decimos que sería mejor exagerar, digo, en cuanto a la información, sería bueno también, me llamaba la atención, le digo a los dos doctores, hace un momento que estaba el doctor Gómez Reina platicándonos de las peculiaridades de este fenómeno, Patricia, el que se presenta en este momento, y quisiera preguntarles a los dos doctores, en cuanto a esta temporada o
o la posibilidad de que se sigan presentando huracanes, fenómenos como este? Y lo pregunto porque lo que mencionaban, estos distintos fenómenos que se han estado dando en distintas latitudes, que luego son las que van ocasionando este tipo de cosas. No sé, doctor, adelante. Bueno, de que seguimos estando en riesgo de que sigan ocurriendo este tipo de eventos, básicamente es hasta ¿Con esta final. magnitud, doctor Hermes? No necesariamente con esta magnitud, precisamente quería aclarar en ese sentido. Normalmente nosotros tenemos lo que se llama la temporada ciclónica, que abre por ahí del mes de junio, julio, dependiendo el año, y de acuerdo a los fenómenos como el niño y la niña, y normalmente se prolonga hasta el mes de noviembre, que quiere decir que hasta el último día de noviembre, oficialmente, por parte del Servicio Meteorológico Nacional, es época en la que se presentan estos fenómenos. El asunto es que nosotros tenemos que estar preparados para recibir ya sea 1, 2, 3, los que sean. ¿Y qué sucede? Que normalmente tenemos información que después empieza a crear precisamente esos mitos. Cada año, de manera tradicional, el Servicio Meteorológico Nacional emite un número de ciclones. Dice, para la cuenca del Pacífico va a haber X número de ciclones, para la cuenca del Atlántico va a haber X número de ciclones. ¿Y qué sucede? Que la gente tiene la percepción, mismo la autoridad, no nada más las personas comunes y corrientes o el ciudadano normal, sino la misma autoridad tiene la percepción de que porque hay mayor número de ciclones, nos van a afectar más. Y eso no es cierto. O sea, tenemos que empezar a romper con esos mitos. Para lo que nosotros tenemos que estar preparados siempre es para el que vaya a entrar a tierra. Así sea 1, así sean 2, así sean 3, no importa, pueden decir que sean 20, 30, 40, 50. El importante es el que pueda precisamente tocar tierra y darnos efectos negativos y sobre todo pérdidas humanas principalmente y pérdidas materiales, ¿no? Entonces en ese sentido tenemos que estar preparados. La magnitud de ellos, pues obviamente eso es muy difícil de predecir. Y por ahí el doctor Gómez Reina hablaba precisamente de que también se empiezan a crear una serie de mitos, por ejemplo, de que por cambio climático nosotros vamos a tener más ciclones, que van a ser más intensos, etcétera, etcétera. Hasta el momento los expertos que se juntan normalmente cada ciertos años, normalmente cada año o cada 2 años, precisamente los expertos exclusivamente en huracanes, en ciclones, hablan de que no hay una correlación entre el número de ciclones y el efecto por cambio climático, primero. Y segunda, que es probable que el calentamiento de las aguas de los océanos pueda, quizás, estoy diciéndolo de esa manera, aumentar la intensidad de los huracanes, pero tampoco está plenamente demostrado. Entonces yo creo que sí hay que auxiliarse de los expertos en ese sentido, por eso yo hablaba hace rato de que dentro de la autoridad debe de haber expertos en el área, pero que tampoco sean el todopoderoso, porque no es cierto, sino que tienen que prácticamente actuar interactuar más bien con expertos y escuchar otras opiniones, porque si también yo me cierro a que yo tengo la verdad absoluta, pues obviamente también estoy cayendo en errores. ¿A ustedes les han preguntado algo? ¿Les han pedido su parecer? A usted, doctor Hermes, al doctor Antonio Gómez Reina, ¿les han pedido su parecer para poder, digamos, renovar, para poder, no sé, depurar todas aquellas cosas negativas y, bueno, ir mejorando, cuando menos en el tema de la prevención? A ver, doctor Hermes, para... En algunas cuestiones sí, nosotros afortunadamente sí tenemos mucha relación con Protección Civil del Estado de Jalisco, pero es limitado. ¿Por qué? Porque únicamente se toman acciones a nivel Estado y muchas veces algunos fenómenos son muy locales. ¿Y qué sucede? Que las unidades de protección civil municipales tenemos muy poca interacción con ellos. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque dicen que la fuente oficial de la información es el Servicio Meteorológico Nacional, tienen toda la razón del mundo, pero hay que entender que lo que hace el Servicio Meteorológico Nacional es una información muy general. Y lo que hacemos, por ejemplo, en el Instituto de Astronomía y Meteorología es una información regional tendiendo a local. Y eso tiene una mayor precisión que consideraciones muy generales de todo el país, ¿no? Entonces, no es que digamos que no sirve esa información, claro que es muy valiosa, pero obviamente tenemos que aplicarla a los diferentes niveles de los que nosotros queremos actuar precisamente ante un fenómeno de esta magnitud.
Doctor Gómez Reina, la misma pregunta que le realizó mi compañero. Sí, mira, aquí lo que comenta Hermes es muy cierto. Muchas veces las dependencias federales, o sea, sí tienen información de buena calidad, etcétera, pero hay una especie de tratar de llevar un liderazgo y esto a veces genera problemas entre las dependencias. Un ejemplo, el sistema de la Conagua, pues tiene su información, informa con relación al sistema de algunas proyecciones, ¿no? Como lo que te comentaban hace rato, que decía va a haber 20 y tantos ciclones por el Pacífico y tantos por el Atlántico, pero es un pronóstico, o sea, no quiere decir que se vayan a realizar y que vayan a estar todos como ellos los manejan. Ellos a su vez están sacando información también de modelaciones internacionales. Pero cuando ya lo bajamos a nivel Estado, pues resulta que muchas de las dependencias estatales, pues existe también lo que se conoce como el celo o el desconocimiento de tales o cuales cosas. Entonces podemos hacer pues como podríamos decir, la comparación de que si yo pido la información a una dependencia de Estado, pues muchas veces inclusive llegan a desconocer algunas tecnologías o algunas modelaciones. Hace algunos días, en una reunión que tuvimos con algunos funcionarios de alto nivel del Estado, estaba inclusive el doctor Hermes Ulises y el doctor y el maestro Miguel Magaña Virgen. Estábamos hablando sobre un tema muy específico que tiene que ver con lo que son temperaturas, cambio climático, y pues algunos funcionarios o no entendieron la situación o no conocían el tema o no sabían la modelación. Entonces esto pues no quiere decir que tengan la obligación de conocerla o que estén en una dependencia crítica, pero sí es bueno que se vayan asesorando y que vayan agarrando, pues que vayan bajando su celo, pues, y que se empiecen a apoyar en gente que ha manejado por años este tipo de información y de modelaciones. Entonces muchas veces uno ve que ciertas acciones o ciertas cosas que está manejando tal o cual dependencia, pues están generando un problema mayor que el que puede ser, ¿verdad? En el caso particular de lo que hoy nos ocupa del ciclón Patricia, pues simple y sencillamente es un ciclón, tiene una intensidad de la máxima en la escala, hay que tratar de evitar que cunde el pánico en la ciudad de Guadalajara y en otras zonas del estado. Sí, el punto crítico es toda la parte de la costa, en la parte central de la costa de Jalisco, y en lo que habíamos comentado anteriormente, sí tenemos que buscar cómo se tiene que acercar a las autoridades, a las universidades y a los investigadores, ¿verdad? Y que, como bien lo decía Hermes, no quiere decir que el investigador tenga toda la razón, pero entre varias modelaciones y los datos, pues podemos llegar a un mejor resultado en beneficio del Estado y de los ciudadanos. Doctor Antonio Gómez Reina, gusto en saludarle y seguimos en comunicación. Igualmente, gusto en saludarlos a ustedes. Gracias. Gracias, muchísimas gracias al doctor Antonio Gómez Reina. Para quienes les gusta el fútbol, se cancela el clásico tapatío por el huracán Patricia. Se reagenda para el día 11 de noviembre en un horario aún por confirmar, para que lo tome muy en cuenta. Doctor Hermes Ulises, entonces, regresando con este tema, ¿qué es lo que hace que un huracán sea poderoso, que sea destructivo? ¿Son sus vientos o qué es? Sí, básicamente son los vientos y la cantidad de lluvia que puede traer. En este caso, pues estamos hablando de un huracán de la intensidad máxima, 5, con vientos bastante fuertes. En el último reporte que yo estaba viendo en este momento, pues vientos de entre 320 y 350 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar hasta los 400 kilómetros por hora. Entonces, una racha de viento de esa magnitud, pues levanta árboles de raíz, levanta automóviles, levanta construcciones que no tienen el afianzamiento suficiente. Entonces, vemos que sí trae graves consecuencias. Además, la dimensión que tiene en extensión es muy grande. Por aquí, según el Servicio Meteorológico Nacional, habla de radio de 500 kilómetros, 600 kilómetros
anteriormente estaba mencionando. Entonces, si lo vemos en el diámetro, pues es un diámetro de más de 1,000 kilómetros. Eso va a abarcar gran extensión del territorio nacional y obviamente el primer afectado pues son las costas desde el estado de Michoacán hasta Nayarit. Bueno, pues interesante el saber todo esto, Josefina, sobre todo, bueno, por el que me llama la atención esta crítica que se hace, aclaro, crítica constructiva, claro, a la manera en la que estamos preparados y sobre todo, algo que muchas personas habían estado mencionando, esa peculiaridad, Jorge Aristóteles Sandoval haciendo este perifoneo, haciendo esta labor de calle, me llama la atención también la manera en la que el doctor Gómez Reina, bueno, pues dice que es algo innecesario. De hecho, si se tuviera, bueno, este protocolo funcionando de manera correcta, Josefina. Sí, así es. Oiga, doctor, ya lo mencionaba también el doctor Gómez Reina y usted también. Yo recuerdo cuando inició la temporada de huracanes, también algunos otros meteorólogos hablaban que con este tema del fenómeno del Niño habría inundaciones en América y, por ejemplo, sequías en lugares como la India, si es que no estoy mal en el dato. ¿Qué tanto está realmente impactando este tema del fenómeno del Niño o el calentamiento global a tener más o menos huracanes? Bueno, yo creo que eso todavía, insisto, no está bien definido. Ha habido una gran cantidad de estudios al respecto, pero no hay una conclusión en el cual podamos decir con una alta probabilidad de que haya relación entre cambio climático y presencia e intensidad de los huracanes, ¿no? Creo que todavía falta mucho por trabajar en ese aspecto. Lo que sí sabemos es de que estos fenómenos se van a presentar año tras año y que pueden ser de muy diversa magnitud, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que aquí lo que se debe de hacer es estar preparados ante la situación de un evento de este tipo. Si sea chiquito, si sea grandote, si tenga intensidad 1, si tenga intensidad 5, siempre debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque tampoco la intensidad tiene que ver forzosamente con los daños. Muchas veces otro tipo de huracanes de menor intensidad han causado daños catastróficos en ciertas regiones por el riesgo que tienen esas regiones o la vulnerabilidad. Entonces no es un solo factor, sino es una conjunción de factores los que se combinan precisamente para incidir en el tipo de desastres que van a producir en las diferentes zonas. Bien. O sea, en teoría este 5 debería ser bastante catastrófico, pero bueno, vamos esperando a ver cómo están las estructuras, como lo mencionaba Rafael, a ver si soportan la intensidad de estos. Ojalá que solamente queden eso. Así es. En teoría. Insisto, ahora, a mí sí me quisiera aclarar una de las cuestiones que preguntabas hace rato y que a lo mejor no tuve la oportunidad de decir, acerca de que si tenemos que magnificar la información para que sea atendida. Yo creo que no. Desde mi punto de vista tenemos que ser muy puntuales con la información y muy profesionales de decir las cosas tal como son. Y lo que tenemos que empezar a crear en la sociedad es una cultura precisamente de la prevención a este tipo de eventos. Oiga, que no importa la intensidad, debemos de estar todo el mundo preparados para eso. Así es, creo que tiene toda la razón, doctor. Y además, también de decir cuál es la fuente que lo hemos venido haciendo en este medio de comunicación. Precisamente, quienes hablan de esta intensidad de este volcán, por ejemplo, pues es la propia NASA incluso. Ya mencionaba otras instituciones como de Estados Unidos o los nacionales. Son ellos precisamente quienes nos han magnificado este tema y como decían hace unos instantes, salvo la mejor opinión de nuestra audiencia, ahora deseo de todo corazón que los meteorólogos estén equivocados y que este huracán Patricia no sea tan malvado como se le ha mencionado durante estas últimas horas por bien de todos los habitantes, de los pobladores y de los visitantes en estas zonas donde se cree que va a pegar con mayor fuerza. Vamos a hacer una brevísima pausa. Doctor, continúa con nosotros, el director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y yo me despido justo en este instante porque viene otro relevo en la conducción. Después de la pausa, aquí en estas cámaras y micrófonos, nuestros compañeros o mis compañeros Rafael Hernández y se incorpora Ricardo Salazar.
A todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza y su preferencia. Continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 y 31.2 con esta transmisión especial. Gracias, buenas tardes.